Buenos días, continuando con el tema de poligonales. En este video vamos a ver lo que es el cálculo de las correcciones de las poligonales por el método de Bowditch, que es el método más conocido en este caso para el caso de polígono. En este video vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte va a tratar sobre dar a conocer la metodología de Bowditch y vamos a explicar paso a paso, y también vamos a ver algunos conceptos desde la información que recolectamos hasta campo hasta su posterior procesamiento. En la segunda parte vamos a explicar la plantilla Excel que hemos diseñado con código VBA, y también vamos a explicarlo con la herramienta de CoEditor de Civil 3D. Entonces comencemos. La parte más importante es el tema de la toma de datos en campo, ¿no? Ya que de eso va a depender todo nuestro trabajo. Acá tenemos un bosquejo de una poligonal que hemos hecho. Como vemos, importante colocar lo que es referenciar el norte, colocar también lo que es el plano de nuestros puntos que hemos tomado. Nosotros hemos comenzado en la estación A, la cual está marcada con un triángulo, y a partir de A hemos visado hacia B, luego C, D, y hemos regresado, ¿no?, hacia A. Podemos colocar acá algunos datos importantes como la presión, la temperatura, las condiciones climáticas, que contribuyen a los errores naturales producidos por el ambiente. Podemos colocar también el nombre de los integrantes y en sí todo lo que consideremos importante, ¿no? Ahora, en esta parte de aquí ya colocamos los datos. Colocamos primero dónde nos hemos estacionado, en estación A, ¿no? Acá es donde hemos empezado. Anotamos la lectura de instrumento, ya que este al ser un punto debe haber un monumento así y con un punto acá, ¿no? Entonces, este es el punto monumentado, ¿no? Entonces nosotros tenemos que calcular la altura de instrumento, ¿no? Porque a partir de ahí estamos pisando, ¿no? Entonces, acá vamos a tener unos ciertos campos. Uno que es la estación visada. Digamos, por ejemplo, yo me paro en A, estoy visando hacia D, estoy visando hacia B. Ahora, importante también, como ya hemos visto en el video anterior, para aumentar la precisión, en este caso debemos aumentar el número de medidas. No solamente debemos tomar una medida de ángulo horizontal o una medida de distancia. Mientras más medidas redundantes tengamos, nuestra precisión va a ser mayor, ¿no? Y la exactitud depende ya de qué tan bien calibrado esté nuestro equipo, de que no haya de que los errores naturales, personales, instrumentales sean lo mínimo posible. De eso va a depender nuestra exactitud, ¿no? Ya tenemos el círculo horizontal, que es justamente nos va a dar la medición de los ángulos horizontales, y tenemos la distancia horizontal. También se nota lo que es el ángulo cenital y la diferencia de elevación, que también lo da la estación, pero en este caso, como para este ejercicio no van a entrar en los cálculos, por lo tanto no los he incluido. Pero es obvio que en un levantamiento sí se debe considerar, ¿no? Y el procedimiento para también tomar medidas es prácticamente el mismo, ¿no? Igual voy a hacer el mismo procedimiento. Entonces, primero comenzamos en estación A. En estación A lo que hacemos es pisar hacia D. Y en D ponemos el círculo horizontal en 0. O sea, este va a ser nuestro punto de referencia. Ahora, también tomamos la distancia horizontal, que es 202.21. Entonces ya tengo una primera medida, que acá es 0, una medida de referencia. Luego de ahí viso hacia B. O sea, ya tengo el primero que es 0, luego de ahí viso hacia B y tengo y mido hacia B, ¿no? Entonces ya tengo esta medición. De estas dos mediciones, de estas dos lecturas, me va a salir un ángulo, que es un ángulo alfa 1. Ahora, lo que hago yo con la estación, voy a cambiar mi referencia. Lo que hago es giro el lente 180 grados. O sea, ahora mi lente va a estar apuntando acá. Entonces este va a ser mi nuevo 0 grados.
como ha cambiado mi referencia, otra vez mido hacia D. Entonces ahí yo voy a tener otra medida. En este caso es 180 grados con 0 minutos 2 segundos. Y otra vez mido hacia B. Voy a tener este dato. Entonces, a diferencia de esos dos ángulos, me da un ángulo horizontal que es alfa 2. Entonces, el promedio de esos dos ángulos tendría este ángulo horizontal de acá. Como ya hemos explicado, digamos, cuando solamente consideramos errores sistemáticos, o sea, errores productos de aleatoriedad de la medición, y considerando, digamos, que nuestros instrumentos estén calibrados y no haya errores personales ni ambientales, y supongamos que este de acá es nuestro valor verdadero, el cual nunca lo vamos a conocer, ¿no? Entonces, mientras más medidas tomamos, digamos, tomamos una medida acá, una medida acá, una medida acá, una medida acá, medida acá, medida acá, medida acá. Entonces, mientras más medidas tomemos, o sea, nuestra precisión, o sea, y nuestra exactitud va a ser mayor, ¿no? Nos vamos a acercar más a este valor de acá. Ese más o menos es el concepto. Entonces, ya teniendo esos dos valores y teniendo también las distancias, que también vamos a medir varias veces, por ejemplo, yo de A hacia D mido una distancia. Pero también cuando estoy en D, viso hacia A, ¿no? Entonces tengo ya dos distancias, ¿no? Entonces saco un promedio y esa sería la distancia, ¿no? Ese más o menos es el concepto para las mediciones. Mientras más medidas puedas tomar, aumenta tu grado de precisión, ¿no? Una vez que tenemos ya estos ángulos de aquí, que son los ángulos internos y también las distancias, la suma de estos ángulos internos tiene que dar un valor exacto, que en este caso es 360 grados para un cuadrilátero. Pero los ángulos calculados de esta manera no van a dar 360 grados, ¿no? Sino van a dar un valor cercano, quizás unos 4 segundos más, 4 segundos menos. Entonces, por lo tanto, lo que debemos hacer es compensar esos ángulos. Entonces, esos 5, 6, 7 segundos que va a haber de error, debemos distribuirlos en cada ángulo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay dos maneras de cómo distribuirlos, ¿no? La primera, que es este de aquí, es, digamos, la más conocida, es la que más se usa, en el cual distribuimos el error en partes iguales a cada ángulo. Entonces, solamente el error lo dividimos entre el número de ángulos y distribuimos eso a cada ángulo. Ahora, la segunda, en este caso, por ejemplo, sabemos que hemos tenido una deficiencia en una medición de un ángulo. Quizás ya sea ha habido mucho calor que no hemos considerado. Justamente cuando hemos medido a esa hora, quizás hemos medido al mediodía. Al mediodía por el mismo sol, a veces puede dar mediciones deficientes o por algún otro factor, ¿no? Pero para estos ejemplos, o sea, para este ejercicio vamos a utilizar la primera, ¿no? Entonces vamos a distribuir de manera igual, ¿no? Porque yo no sé exactamente qué habrá pasado, ¿no? Estos para casos más que todo especiales, ¿no? Entonces, acá tenemos ya un bosquejo ya. Como ya hemos explicado, para nuestra poligonal debemos tener dos puntos conocidos, que son O y A. Y estas son coordenadas conocidas que no van a cambiar. Por lo tanto, si hay coordenadas conocidas, este azimut es verdadero. Y estas coordenadas son idénticas, ¿no? O sea, son verdaderas. Lo que vamos a corregir son coordenadas B, C y D. Esos son los puntos no fijos, ¿no?, que vamos a corregir. Por lo tanto, acá tenemos un pequeño resumen de nuestros ángulos. Y como vemos, los ángulos medidos suman 360 grados 0 minutos 10 segundos. Entonces va a haber un error de cierre angular de 10 segundos. Lo que en el video pasado hemos visto órdenes de exactitud. Ahí hemos visto que según el tipo de exactitud que queremos, o sea, según el tipo de trabajo que vamos a realizar, hay ciertas tolerancias, ¿no? Hemos visto que es una constante multiplicada por la raíz
por la raíz cuadrada del número de lados, ¿no? En este caso 10 segundos, o sea, es un error, o sea, más que tolerable para la mayoría de trabajos. Entonces vamos a continuar con el procedimiento. Ya, como hemos visto, el primer paso es compensar los ángulos. Entonces, yo acá tengo unos ciertos ángulos, tengo ya el error que son 10 segundos, o sea, voy a tener que restar 10 segundos. Entonces, si yo divido 10 entre los 4 ángulos que tengo 2.5. Pero yo no puedo restar 2.5, o sea, no puedo restar ángulos decimales, ¿no? Porque muchos de los equipos no trabajan con esa precisión, ¿no? O sea, muchos de los equipos a lo máximo con un segundo de precisión. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer va a ser un redondeo. ¿Cómo? Por ejemplo, yo divido así, ¿no? Menos 2.5, menos 5, menos 7.5, menos 10, ¿no? Estos son los acumulados. Entonces esto yo redondeo a su valor más cercano, a inferior, ¿no? Se puede decir máximo entero, ¿no? A menos 3. Acá a menos 5, menos 8 y menos 10. Entonces yo sencillamente de menos 3 a menos 5, ¿cuánto hay? Menos 2, ¿no? O sea, el resto solamente menos 5, menos 3, menos 2. Menos 8, menos 5, menos 3. Menos 10, menos 8, menos 2. Entonces acá ya tengo las diferencias sucesivas, ¿no? Entonces esto es lo que voy a corregir a cada ángulo. Entonces solamente 47 menos 3, 44. 18 menos 2, 16. 20 menos 3, 17. 45 menos 2, 43. Entonces ya tengo los ángulos ajustados. Este es mi primer paso. Y si yo lo sumo, me va a dar 360 grados, 0 minutos, 0 segundos. Entonces ya está corregido. Hemos completado el primer paso. Ahora vamos a seguir el siguiente paso. El siguiente paso son calcular los azimut preliminares. Entonces, para calcular el azimut preliminar, ya hemos dicho que tenemos un azimut de inicio, que este es el azimut verdadero. ¿Por qué? Porque estas coordenadas O ya son ya puntos corregidos, son puntos ya, quizás son puntos de orden A, B, C, ¿no? O sea, ya están monumentados incluso, ¿no? Entonces hay una regla práctica para esto. Y la regla práctica es si este azimut, o sea, en este caso el azimut anterior, digamos, yo quiero calcular el azimut de AB, necesito el azimut anterior, que es el azimut de OA. Si este azimut es menor a 180 grados, entonces va a ser el azimut de OA más este ángulo de aquí, que es el ángulo que forma OAB, más 180, ¿no? En este caso, si este azimut, digamos, el punto A estaría por acá, sería mayor a 180, entonces obviamente el resto 180 y esa sería la única diferencia, ¿no? Entonces esto se puede corroborar solamente proyectando el ángulo así. Este ángulo se proyecta acá y luego de ahí este ángulo lo proyecto aquí. Entonces si uno a este ángulo total le resto 180, quedaría este ángulo de acá nomás. Entonces este ángulo más este ángulo ya me da el azimut. Así es como se justifica esa fórmula práctica, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es, como este ángulo es menor a 180, le sumo 180. Y le sumo este ángulo de acá. Me sale 510 grados. 31 minutos 10 segundos. Entonces, como hemos visto que da la vuelta así, lo que voy a hacer es restarle una vuelta entera, ¿no? Para que solamente me quede esta parte de acá. Entonces el resto menos 360 grados. Entonces ese sería el azimut preliminar de AB. Ahora, vamos a calcular los azimuts para los siguientes, para BC, CD y DA. ¿Por qué hago esto? Porque este azimut me indica la dirección. Entonces con esa dirección yo voy a poder calcular las demás coordenadas de las demás estaciones. Entonces acá vemos un cálculo. Por ejemplo, tenemos el azimut de AB que ya hemos calculado. Este azimut es menor a 180. Sí. Entonces le sumo 180. Luego de ahí le sumo el ángulo B. Y como es mayor a 360 grados, le resto 360 grados. Entonces ya tengo el azimut de BC. Ahora, este azimut de BC es mayor a 180 grados. No. Entonces le sumo 180 grados.
tengo esto de acá, le sumo el ángulo C, tengo esto de aquí. Este ángulo es menor a 360 grados, sí, queda ahí. Ahora, ¿este ángulo es mayor a 180 grados? Sí, es mayor a 180 grados. Entonces yo resto 180 grados. Y luego de ahí sumo el ángulo D. Luego de ahí tengo por último, tengo este ángulo, ¿no? Que es el azimut de DA. ¿Es menor a 360 grados? Sí. Entonces queda ahí nomás. Entonces ya tengo los azimut preliminares. Ya he completado el segundo paso. Tengo las distancias, tengo el azimut. ¿Qué es lo que puedo calcular? Las proyecciones. Las proyecciones me van a servir para calcular las coordenadas del siguiente vértice. Por ejemplo, yo tengo las coordenadas fijas que son de x sub a y y sub a. Entonces yo de x sub a debo sumar esto acá. Y de y sub a debo sumar esto acá. Pero y sub a, x sub a no es más que, digamos, esta longitud multiplicado por el seno de alfa me da esto acá. Y por el coseno me da esto aquí. Entonces, resumiendo, o sea, este acá va acá. X por seno de alfa, ¿no? Y esto de aquí va aquí. Entonces, con esas proyecciones yo ya puedo calcular las coordenadas del vértice B a partir de A. Acá vemos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos de A a B, ¿no? A a B, tenemos el azimut. Es que es el azimut preliminar. Y tenemos delta y delta x, ¿no? Delta de x es igual a esto de aquí multiplicado por el seno del azimut, que me da esto de aquí. Y delta de y es esto de acá, ¿no? Por el coseno y me da esto de aquí. Entonces, si yo sumo estos a las coordenadas de A, me da B, ¿no? Entonces, ese es el procedimiento, ¿no? Entonces, lo mismo se va a aplicar aquí, ¿no? O sea, tengo la distancia, o sea, azimut. Entonces ya tengo las proyecciones. Ahora, hemos explicado que es un polígono. Entonces quiere decir que, digamos, yo en A, he partido en A, me he ido a B, me he ido a C, me he ido a D y luego de ahí he vuelto a A. Entonces, la suma, o sea, como estoy iniciando y comenzando en el mismo punto, la suma de las proyecciones debe darme 0. Eso si es que, digamos, fuera una poligonal perfecta, ¿no? Pero no me va a dar 0. Acá vemos que hay un error en X, un error de Y. Ahora, lo mismo que hemos hecho con los ángulos de distribuir el error, lo vamos a hacer con los errores en X en Y, ¿no? Pero antes vamos a ver algo que también se calcula. Importante también es calcular el perímetro. Porque con el perímetro y estos datos de acá vamos a calcular la precisión. Ahora, para la precisión relativa, lo que vamos a hacer solamente es calcular la resultante. Tenemos delta de x, delta de y, que es error, ¿no? Entonces calculamos la resultante, que es error de cierre lineal. O sea, que es solamente un Pitágoras, ¿no? Tengo x, tengo y y tengo la distancia total, ¿no? Esto sería eso, ¿no? Entonces eso me sale 0.018. Lo que voy a hacer es error de cierre lineal, dividirlo entre el perímetro de la poligonal. Y eso me va a dar más o menos este número, ¿no? Eso es más o menos, solamente es una equivalencia, ¿no? Eso me dice, esto es prácticamente 85.000. 85.000 podemos dividirlo, a ver, si sacamos la mitad, 1, sería 42.500. ¿Eso qué quiere decir, no? O sea, por ejemplo, yo pongámosle que tenemos centímetros. 1 centímetro y 42.500 centímetros. Entonces, yo esto lo convierto a metros. Entonces, esto acá es igual a 1 metro. Entonces, ¿esto qué me indica? Que en 1 centímetro, o más bien dicho, en 425 metros de poligonal yo voy a tener más o menos 1 centímetro de precisión. Para eso más o menos sirve, ¿no? Es un indicador.
Bueno, ahora ya pasemos a distribuir los delta de x, delta de y, ¿no? Que es el error total, ¿no? A diferencia de los ángulos donde distribuíamos de una manera equitativa a cada ángulo, en el tema de las proyecciones va a ser distinto. ¿Por qué? Porque digamos yo tengo un punto A, ¿no? Y yo viso hacia el punto B. Supongamos que esto de rojo es, digamos, es el ángulo real. O sea, es la dirección real. O sea, esto es lo real, lo verdadero. Pero nosotros tenemos un cierto error al momento de medir. Estoy exagerando, ¿no? Entonces yo mido B sub prima. Acá ponte un error de un segundo. O sea, un segundo, que es prácticamente muy, muy bajo, ¿no? A medida, digamos, por ejemplo, yo mido unos 200 metros. Digamos, estos son 200 metros, 200 metros. Entonces, la distancia que hay de aquí a aquí va a ser poco, ¿no? O sea, error, ¿no? Pero digamos, yo mido 500 metros. Entonces, se va alejando, ¿no? Eso quiere decir que cuando mayor es la distancia, un error, digamos, un error de ángulo horizontal en solamente un segundo, 2 segundos, a mayor distancia el error va incrementándose, ¿no? Entonces ese es el concepto por el cual nosotros distribuimos este error de X, X e Y proporcional a la longitud de los lados. ¿Y cómo hacemos eso? Sencillamente error total de X, error de cierre total en X entre el perímetro de la poligonal por la longitud, en este caso de AB. Aproximado me da este valor, ¿no? Aproximado también en Y me da este valor. Entonces acá vemos que solamente es para este lado de 155.60. Pero ahora con el lado más grande, 237.50, tenemos una distribución de error mayor. ¿Por qué? Porque es un lado mayor. Entonces va a haber mayor error. Y lo mismo hacemos para lo demás, ¿no? C y D. Entonces con eso ya tenemos las proyecciones. Ahora tenemos esta tabla de resumen, ¿no? En el cual tenemos lados, distancias, delta de X, delta de Y. Y tenemos las proyecciones en las correcciones. Entonces, lo único que vamos a hacer a ese delta de X le sumamos la corrección, a ese delta de Y le sumamos la corrección de Y y obtenemos esto acá. Entonces, este es el resultado, ¿no? De las proyecciones corregidas. Ahora, hay que tener en cuenta que este de acá es mi vértice real. O sea, este dato no va a cambiar, son coordenadas verdaderas de A. Entonces, esto acá solamente le sumo esto de aquí y me da esto de aquí. Esto de aquí, le sumo esto de aquí y me da esto de aquí. Voy sumando, voy sumando. La cosa que al final, cuando llegue aquí, le suma esta proyección, me tiene que dar la coordenada con la cual yo he empezado. Entonces con eso ya habría terminado mi ejercicio. Ya estarían corregidos. Estas ya son las coordenadas reales. Ahora, yo a partir de estas coordenadas reales, yo recién voy a sacar los ángulos internos. Y también los azimuts y las distancias. Entonces esto va a ser mi resultado final. Y a partir de esto, otra vez voy a calcular ahora sí el ángulo, los ángulos internos y también los azimuts. Y con eso mi trabajo ya estaría terminado. Bueno, esta parte 1 de este tema de cálculo poligonales vamos a dejarlo aquí por el momento. En el siguiente video vamos a ver la corrección usando EasyView 3D. Y también vamos a ver esta plantilla de acá, la cual hace prácticamente lo mismo y me genera justamente los mismos resultados, ¿no? Entonces eso sería todo por el video. Muchas gracias.